Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes. Hoy nos convoca una fecha especial. Estamos conmemorando los 40 años de la Declaración de Cartagena. Este evento, este conversatorio, este espacio de debate es organizado por la Universidad Católica del Uruguay en coordinación con Servicio Jesuita Migrante y con el apoyo invaluable de ACNUR. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Agustina Santos. Yo hoy se me encargó un poco dar la bienvenida de este evento, darles la bienvenida a este evento, en mi rol como profesora de esta casa de estudio y también como integrante del equipo de dirección de las carreras de Derecho de la Universidad Católica. Para nosotros este evento tiene tiene más que un valor académico. Sin duda, a lo largo de las presentaciones que vamos a escuchar, el valor académico lo vamos a tener presente, pero más que nada, el valor que encontramos acá es el compromiso humano que tenemos con esta temática, el compromiso humano que venimos a reivindicar aquí y que desde la universidad en diferentes acciones y diferentes situaciones hemos tratado de cultivar y potenciar en nuestros estudiantes, ya sea desde Centro Beritz, que es nuestro centro de extensión comunitaria, quien ha desarrollado diferentes y multifacéticos proyectos con la comunidad y la población migrante aquí en Uruguay. Así como también me enorgullece contarles que dentro de la carrera de abogacía, este año hemos inaugurado una clínica jurídica especializada en la población migrante, en donde hemos atendido diferentes desafíos vinculados al área legal, en específicamente la población migrante que llega a nuestro país. Pero también nos interesa seguir cultivando este compromiso y por eso hemos dado lugar y hemos organizado con las instituciones que ya mencioné este espacio, que es un espacio para debatir, para pensar, para reflexionar y replantearnos, ¿no? Ver desde afuera, ver también desde adentro cómo estamos y principalmente hacia dónde queremos ir. Bueno, como les decía, hoy nos reunimos en un momento especial. Estamos conmemorando los 40 años de la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena es un hito en el compromiso, en la cooperación internacional en América Latina y el Caribe, pero también es un hito en un compromiso de defender los derechos humanos. Es un compromiso de construir soluciones jurídicas que tenga un enfoque desde los derechos humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Tener un compromiso con la dignidad humana. Eh, este texto, esta declaración, reafirma la solidaridad y la hospitalidad que caracteriza a nuestra región y que nos invita y promueve una visión innovadora y flexible de lo que es el fenómeno de la migración. Nos permite observar este fenómeno de una manera que no sea ajena como de un otro, sino de nosotros mismos, ¿no? Nos hace parte integral a este fenómeno de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros países y de nuestra propia identidad. Sin embargo, quienes estarán en el mundo del derecho y con certeza quienes han interactuado con estos textos, sabrán que más allá del valor invaluable que tienen estos textos, por el mensaje, por el compromiso, por digamos, el mensaje de autoridad que presenta y la reafirmación del compromiso que representa este tipo de declaraciones, es muy importante también las personas que están por detrás y al frente de estos textos, ¿verdad? ¿Y quiénes son estas personas? Justamente nosotros, quienes estamos hoy aquí reunidos desde la comunidad en general, desde las organizaciones gubernamentales, desde las organizaciones internacionales y por supuesto también el rol que nos ocupa aquí en esta casa desde las instituciones universitarias. Es precisamente ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de Cartagena que nos convoca hoy aquí a este evento, a pensar, a reflexionar, a debatir sobre cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Y por eso, en nombre de la Universidad Católica, del Servicio Jesuita Migrante y de ACNUR, quiero agradecerles sinceramente desde ya por estar aquí, a los expositores y a quienes participan también como oyentes de participar de este espacio. Un espacio que se tiene que cultivar y, como les decía, es allí, a través de las personas, en donde cobran vida estas declaraciones. Bueno, sin más preámbulos, les voy a contar un poco cómo se va a desarrollar la dinámica de este evento. En primer lugar,
le voy a dar la palabra, unas palabras para decir unas palabras de apertura a cargo del PhD Nicolás Albertoni, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien agradezco de antemano por su presencia hoy aquí. Vamos a continuar con la conferencia a cargo del doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien nos honra hoy también aquí con su presencia. Y luego finalizaremos y continuaremos con un conversatorio moderado por María Fernanda Sousa, directora de las carreras de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudio. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Le brindo la palabra al doctor Nicolás Albertoni y continuaremos con el evento. Bien, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un enorme gusto estar en esta casa, que bueno, yo soy exalumno y profesor de esta casa también, así que bueno, siempre es lindo volver y estar. Primero, cuando supimos de este evento desde la Cancillería y de hecho en constante trabajo con ACNUR, en mi carácter hoy de presidente de la Comisión de Refugiados del país, que básicamente es presidida un año por el Parlamento Nacional y otro año por la Cancillería. Siempre estamos cercanos e interesados a estos temas, que para Uruguay, dada su vocación humanitaria, siempre es relevante. Así que primero agradecer la invitación. Nuestro rol es simplemente de unas palabras de marcar también cómo estamos viendo desde el gobierno estas políticas y por qué creemos que este tipo de celebraciones, de un aniversario de una convención tan importante y una declaración tan importante es relevante también a nivel país. Primero, y de hecho el doctor Pérez Manrique ha trabajado y ha sido un gran defensor y siempre estamos orgullosos del rol que ocupa hoy internacional y defender también estas posturas a nivel internacional. Pero los 40 años de esta declaración eh, van más allá, como se decía recién, de una declaración en sí misma, porque han sido un hito trascendental en la protección de las personas en situación de movilidad de nuestra región. Si uno ve en su nacimiento, en 1984, estamos hablando de un contexto de crisis política y humanitaria en América Latina, que no es menor, porque a veces como analizamos, ¿no? El policy making de estas declaraciones, el elemento del contexto en el que se desarrolla no es un elemento menor. Y estábamos en medio de una crisis humanitaria en América Latina y la Declaración de Cartagena surge como una respuesta innovadora y humanista, pero solidaria también en el momento que se daba. Y aparecen con tres pilares fundamentales como humanidad, solidaridad y cooperación regional. Vaya si desde esa visión de humanidad y solidaridad tiene sentido también que hoy aquí esté, de hecho, el Servicio Jesuita de Migrantes de la provincia Argentina-Uruguay, que también recoge e impulsa también esta visión y ese espíritu. Entonces, con ese cuidado de la vida y la integridad humana, yo creo que celebrar este tipo de declaraciones y en este contexto internacional no solo es importante, sino también necesario para dar mensajes a un mundo que a veces parece dar señales en contrario. Como se decía recién, el espíritu de Cartagena, que está inspirado en esta declaración, tiene un enfoque centrado efectivamente en las personas refugiadas, la cooperación de los estados y la búsqueda de soluciones duraderas, yendo más allá de lo que planteaba Ginebra en el 51. Un tema importante que inspirado en esta declaración también ha surgido mucha materia legal en América Latina. En 1994 tenemos la Declaración de San José, seguramente a la que después se referirán. En 2004 el Plan de Acción de México, en 2014 la Declaración de Brasil, que abordó también nuevos retos. Y al final del día esto muestra que desafíos que tenemos todos, de hecho estamos en este contexto por estos días a vísperas de la cumbre de Mercosur, en la cual de antemano resalto que seguramente me tenga que retirar unos minutos antes de las 7, pero al final del día es inevitable pensar que los desafíos que tenemos como región necesitan respuestas colectivas y regionales. Yo creo que al final, cuando pensamos en esta temática y la pensamos en frío, vemos que tenemos enormes riesgos hoy con los flujos migratorios que surgen en la región. A mí me toca ver casos específicos semana a semana
como parte de la Comisión de Refugiados y vemos el crecimiento que hay en el mundo del refugio, de la violencia de género, la explotación sexual, la trata de personas y la vulnerabilidad en general acentuada en temas climáticos. Y eso genera una nueva impronta, que ahí está el espíritu de Cartagena y la innovación de que estos temas naturalmente tienen una inspiración normativa evolutiva. Yo quisiera finalizar diciendo, como empezaba, que para este gobierno, yo creo que es una visión de Estado, la visión del refugio y la visión humanitaria, migratoria en general, tiene un profundo arraigo en también nuestra convicción de este país moderno que siempre miró el porvenir. Concretamente, y es inevitable como integrante hoy del gobierno, decir que hemos trabajado intensamente. De hecho, hay dos políticas concretas que me gustaría resaltar, que han sido felicitadas internacionalmente y reconocidas por Naciones Unidas. Primero, la implementación de la tan anhelada residencia por arraigo, que ha permitido solucionar la realidad migratoria de cientos de solicitantes de refugio, principalmente de origen cubano. Así como también, inspirado en políticas de ACNUR, el reconocimiento prima facie, que concentra principalmente en la población venezolana, pero también tiene una inspiración que va más allá de ese origen, y son dos herramientas que han permitido, en el caso de refugio, de resolver el 90% de las solicitudes que teníamos a espera. Estábamos hablando de un número cercano a los 30.000 en Uruguay. Y una nota al pie, pero en el caso de venezolanos, sabiendo que podrían tener un ingreso migratorio tradicional por no necesitar visa por el marco de Mercosur, teníamos un gran porcentaje de ellos cercanos a los 5.000 que habían solicitado el refugio, lo cual muestra también de una posible, hasta que después se confirmaba en cada caso, pero muy real solicitud de refugio ante la vulnerabilidad que podían tener al retorno a su país. Todo esto para decirle que esta conmemoración, esta recordación no nos es ajena, le agradecemos, la felicitamos y sepan que contarán con nosotros de lo que queda, pero también a título personal. De hecho, la semana que viene estaremos en Santiago con el alto comisionado, con Filippo Grandi, que hablaba hasta hace algunas horas de lo importante que también es el rol de Uruguay en estos temas. Tendremos en Santiago la conmemoración de la Declaración de Cartagena, así que sepan que cuentan con nosotros y nuevamente gracias por la invitación y felicitaciones por el evento. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un verdadero placer y un honor poder participar de este evento. Y quiero decir que, hablando con María Fernanda, tenía mis dificultades de en qué lugar poner el objetivo de esta disertación. Y voy a decir algunas cosas que puedan parecer obvias, pero en realidad el objetivo de mi disertación es en este tema tan importante y de tanta actualidad, como decía recién el señor subsecretario, qué rol juega la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tal, una Corte Interamericana que tiene ya 3 opiniones consultivas vinculadas con el tema del refugio, del asilo y la protección de las personas migrantes y que tiene varios casos, inclusive en el último periodo de sesiones hemos tratado un caso vinculado con las garantías o las formas para revocar una visa de residencia. Entonces, ¿y de qué manera eh, el control de convencionalidad es una forma de amplificar las decisiones que la Corte toma en un caso concreto para su aplicación en otros países que no son los concernidos en el caso concreto en el cual se está dictando una decisión? Entonces, creo que si lo que puedo dejar es
esa visión de interrelación entre lo que hace el sistema interamericano, los avances del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y hablando de la Declaración de Cartagena, no olvidar que la Declaración de Cartagena contiene reconocimientos a la actividad de la Comisión Interamericana, que era la que estaba en ese momento actuando con mayor importancia. Recordemos que la Corte estaba en el año 1988, sacó su primera sentencia contenciosa, pero hay un reconocimiento en Cartagena de la actividad del sistema interamericano. Entonces, dicho muy generalmente, esos son los objetivos. Voy a dar algunos datos de números que obviamente están desactualizados pero que permiten sacar algunas conclusiones, obviamente no para expertos, sí, pero de la complejidad del problema. Y luego, sí, directamente vamos a hablar de la competencia de la Corte Interamericana y Cartagena, y tratar de sacar algunas conclusiones, inclusive yendo a alguna conclusión que el doctor Grossespiel sacaba sobre estos temas ya en 1989. Entonces, ese es mi objetivo. Vamos a hablar del contexto mundial en materia de movilidad humana, del contexto interamericano, es decir, el papel de la Corte en materia de movilidad y la relevancia de la Declaración de Cartagena en la región y como un insumo fundamental o como un fundamento fundamental en las decisiones de la Corte Interamericana. En materia de movilidad humana, estos datos, que ya están totalmente desfasados al 2023, nos daban que había 117,3 millones de personas desplazadas, y es muy importante ver en la línea amarilla, perdón, en la línea verde, la incidencia que tiene el tema del desplazamiento interno y de qué manera el desplazamiento interno es un tema que aparece por las condiciones del mundo en el primer cuarto del siglo XXI, aparece teniendo un rol muy, muy importante, porque aparecen inclusive nuevas causas de desplazamientos internos, como son, por ejemplo, las causas medioambientales. Es decir, además de los temas de inseguridad, etcétera, etcétera, este es un tema bien importante y vemos cómo hay una línea de crecimiento, y yo no tengo ninguna duda que lamentablemente las cifras del 2024 van a ser peores. Lo importante es que esta gran cantidad de personas, en un 75% están en países de acogida de renta media o baja. O sea que la ida hacia países desarrollados no es una conclusión mayoritaria, y esto tiene que ver por la naturaleza de algunos desplazamientos. Porque uno tiene la tendencia a la visión latinoamericana, donde históricamente el desplazamiento era hacia Estados Unidos. Esas cosas también han cambiado, pero lo importante es que pensemos en Asia, pensemos en África. Los desplazamientos internos hacen que la gente quede en el país de al lado, en el país vecino. Hay países donde vive mucha gente que ha sido desplazada. Hay 6 millones de solicitudes de asilo, de erradicación en países, 1.200.000 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero son grandes pinceladas que me interesaba mostrar. Esto me parece muy interesante porque muestra la magnitud de las personas menores de 17 años que están involucradas en el fenómeno migratorio. Es decir, los niños componen el 30% de la población mundial, pero componen el 40% del total de personas desplazadas a la fuerza. Esto es una cosa muy importante, y lo estamos viendo en los casos más lacerantes de los conflictos que hay ahora, de qué manera los niños resultan perjudicados y resultan víctimas de esta violencia desatada, y por supuesto las personas de edad media o de edad activa también
ocupan un lugar, un lugar muy importante. Pero me interesaba destacar esto porque después la Corte va a considerar, en su opinión consultiva sobre niños en situación de movilidad humana, va a considerar esta situación específica de los niños. Bueno, no tengo por qué relatar todas las situaciones, es decir, ahora Gaza, el conflicto en Somalia, en fin, todas las situaciones que contribuyen al aumento de la cantidad de personas refugiadas. En América Latina, y estos son datos un poco desfasados, un poco antiguos, uno de cada 4 personas, aproximadamente un 26% de todos los migrantes internacionales residían en el continente americano, lo que equivalía en ese momento a 73,5 millones de personas. O sea que América Latina abarca, es decir, absorbe del punto de vista desplazado y desplazados y la mediación, 73,5 millones de personas. La población migrante internacional del continente representa el 7,2 de la población total, el doble del promedio mundial, y las regiones de destino son América del Norte y América del Sur por las condiciones que todos nosotros conocemos, siendo notoriamente inferior en número en los desplazamientos producidos en el sur del continente, porque por una razón de riqueza, etcétera, etcétera, la aspiración es ir al norte para hacer su vida. Digo, hoy a nadie escapa que la política migratoria ha sido un elemento central en las elecciones en Estados Unidos. Es decir, de qué manera reacciona el poder político frente al fenómeno del flujo migratorio y la presión migratoria, fue un tema de debate central en la campaña en Estados Unidos. De alguna forma, en algún país vecino empiezan a haber ruidos vinculados con cómo reaccionan, cuáles son las obligaciones del Estado frente a personas que son migrantes, ¿verdad? O sea, este es un tema que está generalizado y es uno de los temas sobre los cuales después me interesa hacer una reflexión final, que es lo siguiente. Eh, por una parte, si pensamos en el derecho de asilo y todo el proceso de expansión del derecho de asilo, vemos que es un derecho que está sentado en las cosas más firmes de la historia de la humanidad. Es decir, el asilo que naturalmente se le daba a aquella persona que era perseguida, que no tenía cómo defenderse, que era acosada en su lugar de origen, y ahí había un respeto. Es decir, en muchas guerras la forma de protegerse de la venganza del enemigo era meterse en un templo, en una iglesia. Ahora, frente a eso, tenemos dos casos hoy vigentes. Y con esto no temo prejuzgar porque con la forma como trabaja la Corte los casos no van a llegar antes de que yo me vaya a la Corte, pero sí tenemos el caso de la Embajada Argentina en Venezuela y el ex vicepresidente de Ecuador que fue sacado por la fuerza de la Embajada en México. Entonces, son costumbres y tradiciones muy consolidadas y obligaciones, cosas que los estados admiten como obligatorias porque la costumbre internacional, y de eso después vamos a volver también, los admite, la costumbre internacional legitima una actitud de cuidado y una actitud de protección de las personas que requieren apoyo porque están como refugiados, como asilados, etcétera, pero esas costumbres que parecían inmarcesibles, salvo en casos muy especiales, es decir, pensemos nomás una dictadura tan sangrienta como la de Pinochet, de qué manera los diplomáticos de todos los países, y especialmente recuerdo a Belén Herrera, contribuyeron para sacar personas invocando la protección diplomática que se ejercía por ser un funcionario diplomático de un país extranjero. Entonces, esto es lo que me parece que es importante para hacer una visión en perspectiva del mundo que estamos viviendo hoy, que es absolutamente preocupante. No voy a entrar tampoco en situaciones claves de desplazamiento. Y acá yo traigo COVID-19, desastres naturales, la forma en cómo se incrementó.
Y la cuestión del tapón o de la selva del Darién, 130.000 cruces en el 2021 y en época de pandemia fue tremendo, al punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida provisional para disponer que Panamá, que es un país de paso, tomara las medidas necesarias para proteger del COVID-19 a las personas migrantes. Y eso motivó, esa medida provisional de la Corte motivó una reacción muy interesante en función de la solidaridad, porque el gobierno de Panamá se paró frente al problema y dijo, nosotros somos un país de paso, no somos los responsables de que esta gente migre, y además tenemos un problema porque cuando se fueron cerrando las fronteras, las personas quedaban encerradas en Panamá. Entonces salieron a buscar ayuda internacional, invocando la medida provisional de la Corte, y consiguieron una ayuda internacional muy importante y mejoraron sustancialmente las cosas. A mí me correspondió en el año de marzo, en el mes de marzo del año 2022, realizar una inspección en el Darién como presidente de la Corte y acompañado de dos jueces más, y vi realmente el sufrimiento, vi realmente la forma como después de ese paso que es tremendo al punto de vista de las dificultades, las personas siguen manteniendo su espíritu de poder llegar a Estados Unidos porque ahí entienden que está la solución de sus problemas. Solamente les cuento una cosa que fue lo que más me impresionó. Un chico haitiano de 16 años que había llegado, había podido atravesar el Darién, llorando desconsoladamente porque en el camino había perdido a su hermanito de 14 y había quedado en la selva. Porque, digo, son condiciones absolutamente inhumanas que estas personas tienen que soportar cuando están allí. ¿Cuál es el papel de la Corte en materia de movilidad humana? Hablábamos de 3 opiniones consultivas. La 18 del 2003 sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes y su compatibilidad con los derechos consagrados en instrumentos internacionales. La 21 del 14, y esta se las voy a recomendar especialmente, sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de migración y o necesidad de protección internacional, porque en la opinión consultiva del 2014, la Corte incorpora el Corpus Juris normativo interamericano, la Declaración de Cartagena, y dice que debe ser considerado un tratado a los efectos de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en función de las reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana. Y la 25 del 18, relativa a la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de derechos humanos. Todos sabemos que el artículo 22.7 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a solicitar asilo y a que este asilo sea dado con las garantías del debido proceso y a tener la protección necesaria. En la opinión 1803 sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes, la Corte destaca la especial situación de vulnerabilidad en que están los trabajadores migrantes, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no migrantes, y esta condición tiene una situación ideológica y una dimensión presente en un contexto histórico, ¿verdad? Son desigualdades entre nacionales y extranjeros por una parte y en las leyes, desde el punto de vista legal, y desde el punto de vista de facto, desigualdades estructurales. Reivindica el tema de la desigualdad y no discriminación, o la igualdad sin discriminación, en el sentido de que un país puede tener una política migratoria, pero no puede discriminar a una persona y tiene que brindar una especial protección a aquellas personas que realmente no están en condiciones de volver a su país por aplicación de una política migratoria. Y en cuanto a los derechos laborales, la Corte dice, si bien el Estado puede distinguir entre documentados y no documentados respecto a sus derechos laborales, una vez que la persona empieza a trabajar, hay que reconocerle los derechos laborales mínimos que están contenidos en la propia Declaración Americana y en toda la normativa de OIT. La opinión consultiva 21 del 14 sobre los derechos de garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional
es una opinión consultiva solicitada por los 4 países fundadores del Mercosur. Uruguay fue uno de los peticionarios de esta opinión consultiva. ¿Qué es lo importante en esto? Primero lo que dije, es decir, la Corte finalmente reconoce aquí que la imperatividad como norma vigente de la Declaración de Cartagena para ser considerada por los países y también fundamentalmente también como un elemento para las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el segundo elemento es que por primera vez la Corte en esta opinión consultiva dice que las posiciones de la Corte y los estándares que la Corte crea en el marco de una opinión consultiva son generalmente obligatorios y de aplicación en el resto de los países y deben ser objeto del control de convencionalidad. Es la primera vez que la Corte le da el estatus de obligatorio para los países a las interpretaciones de la Convención que resultan de la Convención Americana. Amplía el concepto tradicional de asilo y habla de personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y a eso le agrega los desplazados medioambientales y le agrega también los desplazados por razones de no poder adquirir la educación, etcétera, teniendo en cuenta que son niños y niñas. El derecho a recibir asilo se encuentra configurado como un derecho individual a buscar y recibir protección internacional en el territorio extranjero, incluyendo el Estatuto de Refugiados en los instrumentos pertinentes de Naciones Unidas, etc. En la opinión consultiva 25 del 18, relativa a la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano, la Corte lo que hace es equipara la situación de los refugiados a la situación de los peticionarios de asilo y considera que la diferencia entre asilo territorial, asilo diplomático, es decir, asilo territorial como cuando una persona está en mi territorio, una persona extranjera, yo debo protegerla por posibles ataques de su país de origen, por razones políticas o de las que fueren. El asilo diplomático, que es lo típico, este caso que yo le manifesté de México, de la persona que estaba en la Embajada Mexicana en Ecuador. Y la importancia de señalar que esto es un derecho humano de cada persona de solicitar y recibir asilo. Vuelvo a repetir, esto está en el artículo 22.7 de la Convención. Y quiero significar algo, que la Convención Interamericana contra la Tortura establece claramente también la prohibición de extradición en los casos en que la persona puede ser, en caso de ser extraditada, sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuando corra peligro su vida o cuando va a ser juzgado por un tribunal que no es imparcial. O sea que esa es la dimensión del derecho humano al asilo que está en el sistema interamericano. En la función contenciosa hay 3 casos, los más importantes: familia Pacheco Tineo versus Bolivia, caso de personas dominicanas y haitianas versus República Dominicana. Este es uno de los fenómenos de migración vinculado con asilo, con nacionalidad, etcétera, más importantes y más presentes de América Latina, y el caso Vélez Lor versus Panamá. En el caso de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia, las víctimas estuvieron como migrantes irregulares en Bolivia, solicitaron reconocimiento del Estatuto de Refugiados y las autoridades migratorias procedieron a expulsarlos. Entonces, la Corte dice que las personas no pueden ser rechazadas en la frontera o expulsadas sin un análisis individualizado de sus peticiones. Esto está en el caso Wong Ho-Wing versus Perú. Hay un tema del deber del Estado de no deportar cuando se dan determinadas condiciones de peligro para la vida o integridad personal para la persona refugiada.
En el caso Nadege Dorsema versus República Dominicana, es un caso de deportación en masa de gente, migrantes que habían sufrido un accidente, y la Corte dice que los hechos del caso fueron a la justicia militar y los militares fueron absueltos. Sin embargo, las personas fueron deportadas, y que la necesidad de un acceso a la justicia para atender estos casos. Y el caso de, no quiero detenerme porque no me da el tiempo, pero hay un grave problema vinculado con las personas haitianas que emigran y viven en República Dominicana. Hay 2 sentencias de la Corte al respecto, donde la República Dominicana exige determinados elementos, determinado grado de generaciones de una persona para reconocer la nacionalidad de una persona que, siendo hija de inmigrantes haitianos, nace en República Dominicana, al punto de variar respecto a estas personas el criterio ius soli, ¿verdad? Eh, el caso Vélez Lor versus Panamá es un inmigrante ecuatoriano que reingresa después de haber sido expulsado, y la legislación panameña preveía en esos casos la detención por 2 años en una cárcel, y ahí la Corte dice que esto es absolutamente inconvencional y ordena al Estado tomar una serie de medidas. Caso Rocha Sania y otros versus Nicaragua es el ejército de Nicaragua, conjunto con la policía, balea una camioneta que lleva inmigrantes y mata a uno y hiere a otro, y los otros son apresados. Y ahí está todo el tema de cuáles son los límites a la respuesta, violenta de parte del Estado para controlar la migración. Y acá vamos a entrar un poco a redondear, estoy tratando de usar la menor cantidad de tiempo posible. Todo el continente americano, salvo Cuba y Guyana, se encuentran adheridos al protocolo de 1967, objetivo 1 de la declaración. O sea que a lo largo y a lo ancho del continente interamericano tenemos una gran adhesión a estos principios. Todos sabemos que cada 10 años los países de América Latina y el Caribe se unen para adoptar un plan de acción. Así tuvimos el plan de acción de México, el de Brasil, y el plan de acción de Chile. También hay legislaciones nacionales en Colombia, México, Brasil, Ecuador, Honduras, y está nuestra ley en Uruguay, sobre la que tengo preparado algo, pero trataré de no insumir más tiempo. La necesidad de planes regionales actuales que prioricen un enfoque transversal que abarca género, edad y diversidad, y que han fortalecido la participación de comunidades locales, sociedad civil y sector privado. Progresos en la cooperación regional. Acá se habló hace un momento, solidaridad y cooperación, y la importancia de potenciar esto a nivel regional es fundamental. Es decir, el tema de solidaridad humana, yo creo que cada vez más con estos avances de un mundo con inteligencia artificial, el mundo de las redes, etcétera, etcétera, el tema de solidaridad y el contacto humano pasa a ser más importante y más trascendente. Eh, la ley uruguaya, todos la conocen, solamente quiero destacar que recoge tanto el concepto de Ginebra como el concepto de Cartagena en cuanto a la concepción de la persona refugiada, y ambos son de aplicación. Y tiene fundamentalmente, y esto es lo más importante, un enfoque de derechos, y un enfoque que es propio del espíritu de Cartagena, un enfoque donde hay una visión de un derecho internacional, de una protección internacional de los derechos humanos, que se aplica de una manera progresiva, en el sentido de considerar que es un sistema jurídico que avanza y que continuamente está llegando a lugares más amplios en cuanto a la protección de los derechos. Se recoge el principio pro persona en interpretación. Entre más de una interpretación hay que adoptar la interpretación que más facilita una visión amplia del derecho y la aplicación del derecho. En los artículos 20, 21 y 22 se reiteran los pilares de Cartagena, referidos al pleno respeto de derechos humanos, la reunificación familiar, que vaya si es importante en esto, y el debido proceso. Siguiendo la opinión consultiva, nuestra ley
dedica artículos a situación de niñas, niños, adolescentes no acompañados, que este es todo un tema, sobre todo en los países del norte. Plantea el derecho a los solicitantes de asilo, de los solicitantes de asilo a un documento de identificación provisorio, así como el derecho a un documento de viaje de conformidad a la Convención de 1951. Con los documentos de viaje tenemos un problema que no es motivo de esta conversación mía. Yo creo que América Latina en muchos aspectos ha adquirido liderazgo en esta materia porque ha implementado marcos normativos basados en la Declaración de Cartagena y ha fundado un enfoque en la solidaridad y la responsabilidad compartida a través de políticas nacionales. La crisis humanitaria y la preocupante situación de Venezuela ponen a prueba constantemente la capacidad de los estados. Y debo destacar una buena práctica. Colombia modificó su normativa interna para que los hijos de inmigrantes venezolanos nacidos en Colombia fueran colombianos y pudieran tener el acceso a todos los servicios públicos que de otra manera no la tendrían por ser extranjeros. Esto es una buena práctica basada en principios de solidaridad. Tal como lo resaltó la Corte, el asilo es un derecho humano individual a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero. Así lo ha reconocido Cartagena y así debe ser promovido de cara a los distintos escenarios que el 2025 nos tiene presentes. Algunas reflexiones finales. El denominado proceso de Cartagena ha estado constituido por una serie de documentos presentados en 1994, 2004 y 2014 que pretenden actualizar, complementar o revisar los postulados de sus predecesores. El espíritu de Cartagena es un proceso en marcha, un proceso que tiene que ver con definiciones de políticas, con definiciones legislativas y tiene que ver con compromisos de los estados, de algunos de los estados. Y lo que hay que destacar es que el momento difícil que se está viviendo en un marco en el cual algunas grandes potencias se están cerrando sobre sí mismos y básicamente una de las manifestaciones del cierre es el cierre de la frontera a personas migrantes, pese a que originalmente Estados Unidos, que es el país al que me estoy refiriendo, es un país construido por migrantes. Es decir, nativos estadounidenses son en realidad los pueblos indígenas y tribales. Grupos vulnerables protegidos, originalmente se vieron mujeres, niños, niñas y adolescentes. Podemos pensar en categorías o grupos LGBTQ+, pueblos indígenas y tribales. Y el tema de los desplazados ambientales por el impacto del cambio climático en los refugiados y desplazados internos. En el 2022, el ACNUR señaló que las catástrofes de ese año provocaron 32,6 millones de desplazados internos, de los cuales el 98% se debió a eventos causados con peligros relacionados con el clima. Piensen ustedes la situación de los países insulares. Antigua y Barbuda, que son dos islas que constituían un país, hoy es una sola isla porque la otra desapareció bajo el agua. Se están reduciendo los espacios para vivir, los espacios de sobrevivencia. Y esto va a generar movimientos masivos de población. Ya los está generando. Entonces, frente a esta magnitud de problemas, frente al enfrentamiento de temas como la emergencia climática, etcétera, más que nunca los principios de solidaridad y de equidad intergeneracional e internacional resultan ser decisivos. Grossespiel decía, y sé que Mondelli también lo dice, que la declaración de Cartagena y el proceso de Cartagena constituye ya a esta altura de las cosas una costumbre internacional. Y la costumbre internacional es una de las fuentes del derecho internacional, en el sentido de que cuando todos los países acatan, es decir, cumplen, sin estar obligados por ningún tratado, una determinada conducta, esa costumbre se vuelve obligatoria por el hecho de ser generalmente admitida y no contradicha. Y yo creo que este es el gran paso que tenemos que dar, el gran paso de sostener esto como costumbre para demostrar que cuando se avanza contra estos principios y estos elementos, se está violando el derecho internacional y se está afectando el derecho internacional de los derechos humanos, y para eso existen tribunales internacionales que pueden juzgar
esas violaciones. Me parece que este es un paso, un salto de calidad que hay que dar y que fundarlo debidamente a los efectos de poder hacer más efectiva la garantía de estos derechos, que es en definitiva la razón para la cual existe cualquier legislación nacional o internacional y para la cual existimos los tribunales nacionales e internacionales. Esto me parece una de las ideas que quería dejar planteadas, que no es mía, pero que comparto gozosamente. A modo de conclusión, el espíritu de Cartagena implica una actitud inconformista, crítica, profunda y exhaustiva respecto a los actuales problemas relacionados a las personas refugiadas y a la protección internacional que necesita, con especial hincapié en que las normas de derechos humanos y en las normas de derechos humanos y en los principios de solidaridad y cooperación para afirmar y reforzar nada más ni nada menos que la dignidad humana de cada uno de los seres sobre la tierra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo Pérez Manrique. También el subsecretario se tuvo que retirar, él nos avisó, pero también les hacemos llegar nuestro agradecimiento. Especialmente me quedo, doctor, con sus palabras, esto de poner sobre la mesa la perspectiva desde los derechos humanos. Fue sumamente enriquecedor escucharlo, ver la visión desde la Corte Interamericana, una visión naturalmente muy enriquecedora desde la posibilidad de estar desde afuera, pero también desde adentro, en ver todo lo que sucede y con esa mirada crítica. Reafirmar el compromiso de la solidaridad y la cooperación internacional y resaltar esta idea del espíritu de Cartagena, eh, que da cuenta de ese inconformismo que usted comentaba. Sí, este liderazgo de América Latina, que también lo señaló, que nos enorgullece naturalmente, pero también resaltando este espíritu de Cartagena que, más allá de reivindicar ese compromiso con los derechos humanos, también es un espíritu inconformista, crítico y reflexivo. Eh, y bueno, un poco de la mano de esa reflexión creo que se va a dar este debate que va a moderar María Fernanda Sousa, en el que vamos a poder ver también desde diferentes perspectivas, de diferentes lugares, el trabajo con la población migrante y cultivar nuevamente esto que comentábamos, el espíritu de Cartagena. Bueno, María Fernanda, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas por estar aquí. Les agradecemos mucho. ¿Qué tal? Les agradecemos mucho por estar acá en este momento, en este hito para la Universidad Católica, pero también para el tratamiento también social de la temática de los refugiados, y me congratulo en ver estudiantes en la audiencia de Ciencias Sociales y también en tener este panel que combina el expertise técnico y de lo que tiene que ver con lo legal, con el expertise de las ciencias sociales, con los impactos en términos de género, de etnicidad y los impactos diferenciados, y también de la sociedad civil y cómo aterriza esto que estábamos comentando y esto que venimos hablando hasta ahora en las personas, en el territorio. Así que muchas gracias por estar acá y voy a pasar a la mesa. Primero presento entonces a Juan Ignacio Mondelli, jefe de la Oficina Nacional de ACNUR. Muchas gracias por estar acá.
Kendrina Rundburg, activista en movilidad humana. Julio Villavicencio, del Servicio Jesuita de Atención al Migrante. Y Margarita Navarrete, que es experta en derechos humanos, y democracia y migración. Agradezco su presencia y participación. Mi papel va a ser hacer preguntas si es que cabe, pero cada uno de ellos ha preparado algo que quiere comentar con nosotros. Así que bueno, comenzamos si les parece. ¿Alguno que quiera empezar? Mondeli o... Bien, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Es un placer y un honor estar acá y más en este día de que estamos escuchando sobre los 40 años de Cartagena. Entonces, hoy fue un día bastante largo de actividades migratorias con talleres de mañana y luego con Mondeli estuvimos juntos y con muchas otras personas en la inauguración del espacio de la residencia por arraigo. Yo estaba ahí sentada en un lugar muy protocolar, muy todo el mundo con trajes preciosos y esto y lo otro. Y en realidad yo tenía sentimientos muy contrariados. Obviamente, cada persona que logra tener la residencia en Uruguay, yo me voy a sentir un poquito más feliz, porque muchas veces es muy difícil y en Uruguay es terriblemente importante tener la documentación en regla, tener una cédula vigente, etcétera, etcétera. Pero yo también pensaba que hace un año estábamos conviviendo con montones de cubanos que tenían mucha angustia, estaba pasando muy, muy mal porque tenía una inseguridad total con lo que iba a pasar con ellos. Cuando se abortó un camino de poder cambiar de categoría migratorio con un invento muy raro que era salir del país, ir a un consulado en frontera, pedir una visa, volver y después ir a buscarlo o recibir la visa y estar regular en el país para poder empezar una residencia. Eso se cortó y no hubo ninguna alternativa para eso. Entonces, muchos cubanos y cubanas realmente entraron en pánico. Y si mi hijo, si le pasa algo, y si yo le quiero traer, yo no voy a poder cambiar y empezar una residencia, estoy esperando papeles, no sé qué, y quiero cambiar y ahora no sé. Y seguramente mis papeles van a vencer cuando en algún momento va a haber una oportunidad de cambiar. Y eso fue muy duro, muy duro. Hubo protestas en la calle porque la gente no podía más y realmente era angustia pura. Entonces, después de un largo tiempo, apareció la residencia por arraigo. En realidad, en los años después del COVID, se hizo una cosa que toda la sociedad civil, yo que sé, nos encantó lo que había pasado, porque se dio como un plazo de 2 años de haber entrado en el país durante el COVID, solicitando refugio, porque es la única manera de entrar, y allí se exoneró de la visa. Y eso hasta el día de hoy hay personas que dicen, yo llegué en tal año y no se había enterado, porque a veces la comunicación es muy difícil que llegue a todo el mundo, y decimos, pero, wow, podés agarrarte a esto. Entonces se agarran a eso y empieza un trámite de residencia. Entonces yo como que la sociedad civil muchas veces pensamos y decimos muchas veces cosas también. No siempre somos suficientemente escuchados. En un tiempo cuando empezaron a amontonar los expedientes de solicitantes de refugio, allí hubo propuestas de decir, no se puede empezar creo que estaban debe haber estado en la Cancillería, a ver realmente cuántas personas están en esa situación. Era también, todo el mundo sabemos que hay solicitantes de refugio que vienen, por ejemplo, de Cuba, que después de unos años se van. Todo el mundo estamos conscientes que no todo el mundo va a decir, tengo que renunciar al refugio antes de irme, no sé qué, si no, no me puede ir. Muchas veces se van y ni lo cuentan ni siquiera a los mejores amigos o a su entorno y se van porque son temas culturales y un montón de factores. Entonces dudo que todos hayan terminado ese trámite. Esto de hacer como un ordenamiento de las solicitudes no se hizo porque no había recursos de ningún tipo
tipo y no se hizo. Cosa que lamento porque pienso que hasta el día de hoy se debería de revisar todo esto, porque es cierto que ahora la gente puede empezar un trámite de residencia por arraigo, pero en realidad yo cuestiono, y muchos de la sociedad civil pensamos, si los mismos solicitantes de refugio se empiezan a manifestar pidiendo, como con grandes carteles, queremos la residencia en Uruguay, entonces en realidad yo pienso, pucha, entonces solicitaron refugio porque no tenía la visa. Porque eso en la mayoría de la llegada de países que necesitan una visa para entrar en Uruguay, cosa que la sociedad civil no aprueba porque estamos en contra de la visa, porque limita el derecho a la libre circulación, pero ese es otro tema. Pero como que ahí digo, nosotros hemos pensado mucho sobre eso. En un tiempo hablábamos sobre un consulado chiquito en Guyana. Allí llegan los cubanos, llegan a Guyana por su propio medio, porque no necesita visa, no necesita coyotes para llegar allí, y allí Uruguay le recibe, rapidito le da una visa, puede venir con los medios que quieran para Uruguay. Entonces, esto nunca prosperó porque no había plata, que no sé qué, que no sé cuánto, pero se pensó muy en serio y no se hizo. Entonces, ahora tenemos la residencia por arraigo, que yo no es que estoy todo mal con eso, porque está bueno para las personas que pueden solicitarlo. Hoy por hoy no todo el mundo que necesita puede, porque hay un trámite que tiene que tener mucha documentación y no lo tiene, y son detalles que ahora no vienen muy a cuento. Pero yo digo, yo creo que tenemos que empezar a pensar un poco más allá. ¿Por qué es lo que está pasando? Algunas personas hoy por hoy, felizmente, tiene su residencia, bárbaro. Pero de mientras, la vida sigue. Y desde mayo 23, cuando es la fecha límite para poder ahora solicitar ese trámite, ya hay miles y miles de solicitantes de refugio nuevo que solicita la mayoría porque no tiene la visa. Entonces, estamos intentando de arreglar por un lado, pero por otro lado, sigue creciendo otra vez esa montaña y parece un cuento de nunca terminar. Entonces, realmente yo lo pienso, tenemos que entre todos buscar una solución más de fondo. Sí podemos hacer alguna visa rapidito en Guyana, por ejemplo, además, pequeños detalles, no van a necesitar coyotes para llegar. Todo el mundo en Los Ángeles, creo que fue, firmaron todos los estados, documentos, ni uno atrás, y no queremos coyotes y no sé qué, no sé cuánto. Queremos una migración ordenada, regular, planificada, todo esto, pero no pensamos lo suficiente. Entonces yo creo que eso es grave, porque yo lo pienso entre toda esa enorme cantidad de solicitantes, las personas, como dijo el antecesor ahí muy bien, hay situaciones, y también lo dijo el representante de la Cancillería, los casos, algunos son tremendos y se necesita una muy fuerte protección. Y en Uruguay, lamentablemente, tenemos personas que son víctimas de trata y no son reconocidos como refugiados. Tenemos gente en calle que son refugiados. Hemos tenido situaciones judicializados, presos y son refugiados. Entonces yo digo, toda esta energía que estamos aplicando a todas estas personas que en realidad no son la mayoría, y si hay algunos, obviamente tendría que estar en la otra categoría, entonces yo creo que tenemos que buscar soluciones más a fondo. Eso es una cosita. Después, las preguntas que hoy me llegaron, no creo que voy a llegar porque va a ser demasiado tiempo. Entonces lo hago por un minuto, me dice. No. Entonces, sí quisiera hacer un llamado y me encanta que mucha gente joven acá y todo esto que podía sentirse también aludido, que hay experiencias en otros países donde muchos inmigrantes y refugiados tienen de alguna manera asignado un acompañante, un referente, un no sé qué.
llámese como quiera. Y yo creo que eso es lo más lindo que te puede pasar cuando llegas a un país. Pasaba en donde yo nací, en Países Bajos, en una facultad, siempre era, ahora yo no sé si sigue, que él estaba en tercer año o cuarto, era un referente que cuando entrabas para el primer año, podías preguntarle, decía, sos de otra ciudad, pero mira, te cuento tal cosa, no lo hagas nunca y tal cosa así. Pero este sistema de acompañante está funcionando en el mundo. Y yo creo que todos nosotros, de alguna manera, tendríamos que pensar cómo en Uruguay podemos empezar a hacer eso. Cuando yo eso hablo a veces, yo que sé, en otros ámbitos, dice, pero yo no puedo tener alguna persona que no conozca en mi casa. Yo no digo que vaya a convivir contigo, es un proceso. Anda a tomar una cerveza primero en un lado, después van al cine juntos y el tercer día solamente charlan. Y tiene que ser una cosa fluida, agradable, con empatía. Y yo creo que el mundo en Uruguay para los solicitantes de refugio, por lo menos aquellos que podían contar con ese tesoro de tener a alguien que está disponible, eso cambiaría muchísimo la convivencia. Perdón, me gustaría simplemente agregar una pregunta. Porque muchas veces hablamos y estamos hablando de derecho, estamos hablando de herramientas internacionales, de instrumentos internacionales, pero detrás de esto hay personas, claramente. Entonces, me gustaría saber cuáles son aquellos lugares y aquellos roles que tiene que asumir la sociedad civil, que entienden que debería asumirlos el Estado. Es decir, una persona llega y sé de todo el acompañamiento que tenían, por ejemplo, en la organización Idas y Vueltas, y me gustaría también para este auditorio saber cuáles son esos roles que asume la sociedad civil ante la ausencia del Estado. Gracias. Sí, en realidad, lamentablemente, son todos los derechos básicos. Porque yo muchas veces, hace años que estoy con migrantes, yo siempre pensaba, en un mundo ideal, tendríamos que estar haciendo todo lo que estamos haciendo y tendría sentido las organizaciones que existen para atender migrantes. Y yo pensé, pues sí, pero cuánto más lindo sería, porque nos dedicaríamos a hacer reuniones de donde había escucha, donde se podía contar historias, que introducían la cultura, hacer un montón de cosas lindas que sin duda sería necesario. Hoy por hoy estamos muy lejos de eso, porque tenemos que ocuparnos literalmente de la sobrevivencia de la gente. Hay varias personas acá del servicio jesuita migrante y todos lo sabemos. Hay gente que le está pasando no mal, súper mal. Súper mal. Entonces, que nosotros lidiamos con gente que viene a veces y que no tiene absolutamente nada, están en calle, están muertos de cansancio, de frío, de todo lo que es malo, y además son presos carne de cañón, porque no conocen los códigos y es muy fácil que un migrante que esté en la calle termine siendo un consumidor, porque alguien le dice, mira, la única manera de convivir es que te metes algo en la nariz, porque si no, no le vas a mancar. Y eso lo vivimos y lo sabemos y es demasiado grande para una sociedad civil que generalmente la mayoría es voluntaria, hay algunos rentados por suerte porque se necesita, pero es a sacrificio. Los mismos colectivos, nosotros siempre lo contamos cuando hacemos reuniones con migrantes. Yo qué sé, el mejor horario es, y lo hacemos en diferentes ámbitos, son las 5 de la tarde un sábado, porque si no, no se puede, porque la gente tiene tantas cosas que hacer, que es muy difícil, pero que hay muchas tareas donde, y situaciones donde el Estado está muy omiso, por Dios, y sí, claro que sí. Muchas gracias. Continúa entonces, ¿continúas tú? Bien, Bueno. Villavicencio del Agarré Servicio el Jesuita micrófono, Migrante. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias también por la invitación y por compartir este espacio. Bueno, soy Julio Villavicencio, sacerdote jesuita del Servicio Jesuita de Migrantes. El Servicio Jesuita de Migrantes es una organización de la Iglesia Católica que trabaja en el ámbito de la sociedad civil para poder acompañar, proteger y defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas. El Servicio Jesuita Migrante está distribuido a lo largo y ancho de América Latina y tenemos distribuido por oficinas. Nuestra oficina toca Argentina y Uruguay.
Es una sola obra en 2 países. En ese sentido, nosotros tenemos nuestro trabajo en 4 áreas. Es el área social, de atención, donde se hace la asistencia directa, acompañamiento, asesoramiento legal cuando es necesario. Tenemos medios de vida, que es para acompañar a la integración socioeconómica de las personas, ya sea laboral en relación de dependencia o emprendimientos. Luego tenemos el área de educación, que también tiene que ver con la sensibilización desde espacios educativos con respecto a la temática migración y refugio, pero también la ayuda a la integración educativa de niños y niñas de familias que vamos acompañando. Y lo cuarto es el área específicamente pastoral, que toca a lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Todo esto está atravesado por 2 grandes líneas, que es, o mejor 3, comunicación, incidencia y hospitalidad, que son como ejes transversales, ¿cómo no? Son ejes transversales que nos permiten abordar en estas áreas desde estas perspectivas. Nosotros como Servicio de Ayuda a Migrantes armamos o conformamos una red que está tratando de articular los esfuerzos en toda la región, en toda América Latina. Y en ese sentido, uno de los puntos de este año que ha sido primordial, tal vez ya comenzamos el año pasado, pero este año ha sido mucho más fuerte, es el tratar de acompañar de manera, desde la incidencia, todo el proceso de Cartagena más 40. Cartagena más 40 es un instrumento jurídico, pero además de eso, inicia un proceso, porque cada 10 años se va otra vez analizando, evaluando y volviendo a generar un plan de acción. Pero además, como también se dijo, desarrolla o evoluciona en un espíritu, una manera de hacer las cosas, una manera de entender la cooperación, la solidaridad, una manera de abordar la problemática de la migración. Y en ese sentido, una de las perspectivas tiene que ver con la protección integral. Y es una mirada de la migración que va mucho más allá de solamente herramientas jurídicas, sino que también complementa una mirada amplia de todo lo que tiene que pasar una persona, una familia que migra en circunstancias forzadas. Cuando hablamos de todo ese recorrido, hablamos desde la salida, el tránsito, la llegada y hoy también vemos el retorno. En todo ese abanico, las personas pasan muchísimas necesidades, muchas necesidades y riesgos que, bueno, el espíritu de Cartagena lo que entendemos es que intenta acompañar eso desde una mirada de protección, donde no solamente están los estados, organizaciones internacionales, sino también están las academias y la sociedad civil. Y creo que hay una pregunta que vos hacías sobre el tema de la función de la sociedad civil, me parece que es un aporte muy importante, porque dentro de la sociedad civil también tenemos a los colectivos de las personas migrantes y refugiadas, que creo que tienen su propia voz para poder, y qué pena que acá no tuvimos a ningún representante para poder hablar sobre lo que ellos mismos pasan y necesitan. Pero nosotros como organizaciones que acompañamos personas migrantes y refugiadas también acompañamos esas voces también, y esas necesidades tratamos también de visibilizarlas. Y otro aporte que también me parece que hacemos desde la sociedad civil es poder no solo informar a instancias gubernamentales o a organizaciones internacionales o incluso llevar a la reflexión en espacios académicos, sino también concientizar sobre la necesidad de acompañar esto desde una sensibilización, que es lo que va a permitir una voluntad política de en serio, y no solamente una estructura que tal vez puede quedar a veces vacía de voluntad política, porque no está acompañada desde una sensibilidad, y es desde ahí donde yo creo que la sociedad civil tiene un aporte muy importante. Acompañar la sensibilización sobre por qué es importante proteger a las personas que van migrando forzadamente. Y en ese sentido, digo, con esta población mixta que muchas veces nosotros abordamos, que tiene que ver con migrantes y refugiados o solicitantes de refugio y de asilo, pero que a veces comparten las mismas necesidades en este transcurso y en este recorrido. Entonces, esta necesidad también de fortalecer esta perspectiva, este espíritu de Cartagena, si se quiere, en un mundo en el que hoy por hoy están corriendo vientos muy distintos. Y yo vengo de Argentina, donde ayer nomás se hicieron unas modificaciones a través de un DNU que de alguna manera
contrarresta este espíritu de Cartagena porque tiene una mirada reductiva de la persona que migra o que solicita refugio. Es una mirada desde un otro que amenaza, un otro que viene a derrochar los recursos, un otro que es un gasto fiscal, un otro que puede ser un delincuente en potencia, ¿no? Entonces esa reducción del otro, en este caso migrante o solicitante de refugio o refugiado, es lo que justamente me parece a mí hay que reforzar el espíritu de Cartagena para ampliar esta mirada, donde ciertamente entra esta perspectiva o puede entrar la de protección, que es necesaria desde el punto de vista de la soberanía de los estados, pero no es la única visión y tampoco es la, por lo menos en el contexto de la región en donde estamos nosotros, con tantas crisis humanitarias, económicas y violencias, tanto desde los gobiernos como de grupos armados ilegales. Ciertamente no es la mirada principal, la del otro como amenaza. Ahí es donde yo creo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos un aporte y una misión dentro de estos procesos como el de Cartagena y también de sostener junto con los otros actores el espíritu de Cartagena, ¿no? En lo que respecta al servicio jesuita migrantes tenemos la gracia, como siempre digo, de poder compartir de primera mano con las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras oficinas y poder conocer esas historias como las que dice Rinche y también darnos cuenta que muchas veces las medidas que se toman desde los estados, que a veces con muy buena voluntad, muchas veces son ciegas en algunos puntos y terminan siendo insuficientes. Y ahí nos toca decir, esto está bien, pero es insuficiente. Y es insuficiente, creemos, por esto y por esto. Y en ese sentido celebro estos espacios como el que nos está brindando ahora la Universidad Católica del Uruguay para poder reflexionar sobre esto, poder hablar sobre estos temas y poder tal vez poner en agenda en algunas carreras que tienen que ver con lo jurídico, con lo social, también con lo laboral, si Dios quiere. Y también, ¿por qué no?, una institución que es de una fundación de espíritu, en este caso religioso, creyente, desde nuestra fe, la fundamentación de recibir al que migra, ¿no? Recibir al forastero. Es algo que está dentro del ADN de nuestra fe. Porque fui refugiado, fui migrante, fui forastero y me recibiste. Y esto un poco lo asocio con la primera intervención, ¿no? La de Pérez Manrique, que hablaba cómo la protección o el sistema de refugio tiene sus antecedentes y esos antecedentes tienen que ver mucho con lo religioso, donde las personas buscaban protección a veces en lugares como santuarios y por eso las primeras leyes se llamaban leyes de santuario, porque era lo religioso lo que permitía protegerla. Bueno, hoy por hoy creo que lo religioso tiene una manera de traducirse en la sociedad que tiene que ver con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil y sobre todo con una perspectiva de protección de derechos humanos. Hablabas de este tema de la información y un poco de la cuestión cultural, es decir, la mirada cultural, la mirada desde la que la ciudadanía, en este caso los uruguayos, los argentinos, miran a este otro, ven a este otro y en algunos casos llegan a deshumanizarlo o a ponerlo en una posición, bueno, de peligro, de esta amenaza que viene a interpelarnos. Y ahí creo que hay muchas hipótesis y seguramente todos hemos comentado y hablamos hasta el cansancio de por qué esto es así, por qué se da esta demonización del otro, del migrante, del diferente. Ahora, pensando en horizontes de esperanza, ¿no? ¿Cómo podemos, o cómo desde tu experiencia, cómo se te ocurre que desde la academia, desde los movimientos sociales o incluso desde la política, se puede trabajar para desarticular este ver en el otro una amenaza? Bueno, creo que es la gran pregunta. Por eso no creo que tenga una respuesta definitiva, pero sí por ahí algunas intuiciones. Creo que una intuición es también lo que dijo Pérez Manrique sobre en una época donde hay unas herramientas tecnológicas formidables que colaboran muchísimo con nuestros trabajos
y aceleran muchísimo los procesos, también me parece que puede correrse el riesgo de deshumanizar el trato con las personas, deshumanizar los procesos. En eso me refiero muchas veces a que hay aplicaciones y muchas veces las personas se tienen que dirigir hacia ciertos organismos gubernamentales o incluso organizaciones de la sociedad civil solo por medios electrónicos, ¿no? Creo que en eso también creo que amerita una reflexión de decir, bueno, ¿en qué medida eso nos ayuda a humanizar el proceso? Porque creo que lo que vos decís es, deshumanizando al otro lo puedo maltratar porque genera una suerte de utilidad, digamos, lo puedo hacer como una cosa. Pero en la medida que voy reconociendo al otro como un otro, humanizándolo, ya no es tan fácil utilizarlo o usarlo como una cosa, o el trato me comienza a ser distinto. Y por eso creo que todas las medidas que nos ayuden a humanizar políticas e intervenciones sociales o maneras de trabajar desde la sociedad civil que nos ayuden a humanizar al otro, nos van a ayudar a reconocerlo como un otro, ¿no? Eso por empezar. Después me parece que hay también una suerte de, mm, de politización de la manera de ver al otro, ¿no? De repente hay partidismos políticos o maneras de ver desde la política tal o cual fenómeno, y creo que más allá de las posiciones políticas que tengamos, es importante no descuidar un principio de humanidad. Los derechos humanos no tienen partidos políticos, ¿no? En ese sentido creo que hay que ser muy claro y creo que no hay que dejarse ir con los vientos que pueden correr hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿te parece, Margarita, seguimos contigo? Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, a los anfitriones, bueno, a Fernanda, a través de Fernanda, a la UCUDAL, a la UCU, al Servicio Jesuita de Migrantes y a ACNUR. Tengo escrito, pero no es porque vaya a leer todo el tiempo, sino porque si no me pierdo. Pero más que nada, más allá de esto, me parece que es re importante justamente esta actividad que nos congrega, este evento, por estas causas pasadas y presentes de solidaridad con las personas perseguidas por distintos motivos, conflictos políticos, armados, convulsiones internas, los desplazados y además todas las nuevas causas que estamos incorporando ahora, que tienen más que nada que ver con los temas climáticos, ¿no? Es decir, con las personas que de alguna manera sienten que no tienen sus derechos económicos, sociales, culturales básicos garantizados para sobrevivir y tienen que buscar dónde refugiarse en un sentido amplio, ¿verdad? Y tal vez allí ya no es más la responsabilidad tradicional del Estado, sino también de los Estados, porque de alguna manera la comunidad internacional también está comprometida y responsabilizada, comprometida en el sentido de responsabilizada, en buscar soluciones al desarrollo de las personas en condiciones de dignidad. Entonces, en ese sentido, ahora que estamos pensando en Cartagena a 40 años, realmente tenemos que pensar en grandes avances en la materia, ¿verdad? En Uruguay ya desde la primera ley de refugio, la 18.076, o sea, la primera ley me refiero a que da un gran avance en la nueva Agenda de Derechos Humanos en su momento de aprobación y realmente incluía algunos aspectos claramente novedosos, sobre todo pensando en el fenómeno migratorio de alguna manera en su sentido más integral, reconociendo los principios más fundamentales y a su vez incluyendo algunos artículos muy novedosos e importantes, como era la aplicación directa de los tratados internacionales, las declaraciones y todos aquellos documentos que generalmente reconocemos como principios o documentos de soft law, ¿no? Y que en ese sentido, al revés, aparecía como muy importante. Sin embargo, digamos, si además de eso, entendemos que en Uruguay hubo ahí, a partir de la legislación, me va a pasar como el argentino que dice,
Me perdieron la última página del discurso, ¿no? No. Pero bueno, en ese sentido, sí. No. Pero en ese sentido, gracias, Rinche. Se llama Gendrina, pero todos le decimos Rinche, así que está. Iba a decir simplemente que este reconocimiento de los grandes avances en la materia, que también tiene que ver con esto de la ley 1876, que establece en su artículo 47 que se aplicará directamente el derecho internacional, especialmente el relativo al derecho internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados, contenido en normas, tratados y convenciones ratificadas por el Uruguay, o declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte y a las cuales ha adherido. En ese sentido, digamos, ya de entrada en esa ley se estaba diciendo que se integraba también Cartagena y las distintas declaraciones de Cartagena, ¿no? Como fue dicho, cada 10 años se hace una revisión y se aprueba un nuevo plan de acción, pero también otros documentos que a veces nos confundimos y, bueno, son vinculantes, no son vinculantes, como el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, o el Pacto Mundial de Refugio, o distintos documentos que realmente son importantes y que han ido avanzando en este último tiempo. Si se quiere, si uno mira para atrás, se fortalecieron, se crearon organismos, se fortalecieron organismos. También en Uruguay la ley 18.250 con la creación de la ley de migración, con la creación entonces de la Junta Nacional de Migración, de distintos organismos. Me acuerdo con Rinche, incluso estábamos yo ahí en ese entonces desde sociedad civil, impugnando tratando de hacer fuerza para que se creara el Consejo Consultivo Asesor para la Participación de Sociedad Civil, o sea, que se implementaran distintas políticas y creo que se ha avanzado muchísimo, más allá que hoy te veo medio, pero digamos, si uno piensa, mira para atrás, la verdad que es muchísimo lo que se ha avanzado en Uruguay, incluso respecto a las distintas situaciones que se vivieron, o sea, Rinche ha sido premiada incluso en su reconocimiento por su trayectoria, pero justamente por asumir esa dimensión que le preguntaba hoy Fernanda, por ejemplo, el aporte cultural de los migrantes. Entonces, bueno, ¿de qué manera apoyamos la fiesta de migraciones, que ahora va a ser este fin de semana, que constituye un aporte y reconocimiento a las culturas? Distintas situaciones donde la sociedad civil además ha estado en primera plana. La cosa es que sigue siendo la sociedad la que está en primera plana. También eso es cierto que hay cierto cansancio y necesidad de renovación y de apoyo. No voy a mencionar los números, que ya además dio bastantes números hoy también Martinelli, ¿no? Pero de alguna manera tenemos el próximo 10 de diciembre, se va a presentar los datos del censo y de alguna manera vamos a tener, creo que allí, datos más actualizados, los últimos datos, ¿eh? Finalmente. Sí, pero igual hay estimaciones, ¿no? Un crecimiento respecto al censo de 2011 de un 80% de los migrantes residentes. Ha habido un avance y un gran flujo de migrantes en Uruguay. Solo que yo en eso sí quisiera reforzar de alguna manera esto que dice Rinche, que pensando en el tiempo, nosotros hablamos antes de migrantes y de refugiados. Y refugiado era, o solicitante de refugio en realidad era el que estaba por ser refugiado, o sea, bueno, siempre se podía aprobar o no aprobar, pero de alguna manera iba a ampararse en algunas de las razones y las causales para solicitar el refugio. Eso sí creo que ha ido variando en el tiempo realmente. Se ha desdibujado la categoría solicitante de refugio, porque es un atajo para poder lograr la residencia, claramente. Para muchos, un subterfugio, dicen algunos, y no sé si es medio peyorativa la expresión, pero bueno, pero sí es un atajo efectivamente para poder conseguir la residencia, y todos entendemos, incluso a partir del último informe del Comité de Trabajadores Migrantes y sus familias que presentó Uruguay y las observaciones finales, que efectivamente era necesario buscar alguna salida corta y bueno, la residencia por
¿cómo se llama? Por arraigo, realmente es una solución. Distintos tipos de arraigo bueno, que tendrán que ir demostrando. Pero en realidad es casi que uno podría decir, la residencia por cansancio, ¿no? Porque, digamos, en algunos casos era por estar hace tiempo esperando, claro, y pensamos que son personas que, bueno, si salieron desesperadas de sus lugares, generalmente no tienen las condiciones, algunos por suerte sí, pero esta búsqueda de solidaridad es difícil, es costosa. Además, se viene con muchos temores, con muchas situaciones a cuestas que hacen que sea bastante complicado el tema de los tiempos, ¿no? Entonces, yo simplemente quería llamar también la atención como Rinche, subrayar ese punto en términos de los solicitantes de refugio, porque ahora la verdad es que todos celebramos este decreto que se aprobó en 2024 para poder garantizar y hacer un trámite rápido, y bueno, y hoy el anuncio de que se lanzó, se presentó en sociedad el programa, se han creado una serie de cosas. De hecho, también el primer plan como política nacional, el primer plan integrado de migración, ¿no? Que hizo la Junta Nacional de Migración junto con la Comisión de Refugio. O sea, hay, la verdad, avances importantes, pero bueno, falta presupuesto, falta sociedad civil, pero sociedad civil también, de alguna manera, que pudiese ser fortalecida con algún tipo de proyecto presupuestal también en ese mismo sentido, para cumplir con la función que realizan. Y en este sentido también entendía que otro de los reclamos siempre ha sido desde la sociedad civil, y no sé si de la academia se ha discutido de la misma manera, el principio de especialidad, de reciprocidad, perdón, el principio de reciprocidad que se maneja en el derecho internacional, ¿verdad? Y que tiene que ver con, bueno, la visa no la podemos sacar, ni a los dominicanos, ni a los cubanos, no podemos sacar la visa porque ellos ponen la visa, y por el principio de reciprocidad, si un país la pone, el otro la pone. Entonces, como un tipo de justificación que algunos autores en realidad discuten, y yo creo que habría que discutirlo también, si ese principio es un principio específico o es un principio difuso, si es un principio que se basa también en el intento de los estados por la cooperación, la búsqueda de la cooperación y de la cordialidad, ¿verdad? De alguna manera, bueno, hacer de manera difusa, ir empezando a hacer determinados cambios, por ejemplo, quitar la visa, ¿no? Que realmente en el caso de cuando vemos situaciones que se agolpan, las situaciones de solicitantes de refugio, y eso está generando realmente un problema humanitario. O sea, no es solamente números o expedientes que se acumulan, sino son personas que además están tratando de ver de qué manera sus familias atrás. Esto, digamos, no tiene color político, porque con Rinche no tiene que ver con este gobierno ni con el anterior, sino que es mucho más atrás también, que se viene peleando por este tema justamente de las visas. A su vez, nada más, yo lo que querría decir es pedir permiso para una breve digresión personal, en el sentido de, cuando uno piensa a 40 años también de Cartagena, y yo digo menores de 40 abstenerse, no puedo dejar de pensar en mí misma, en que estaba hace 40 años, en el sentido de, estaba en Costa Rica, pero ya en las elecciones en Uruguay ya se habían ocurrido, y se estaba en pleno proceso organizado por ACNUR y por distintas agencias de retorno, del retorno no solo para Uruguay, sino para la región, para la salida democrática, y fue un proceso realmente muy importante para mí, pero para todos nosotros, porque no era solamente un retorno individual, sino un retorno colectivo. Entonces, fueron
yo qué sé, me acuerdo que, por ejemplo, montañas los montañas de programas que me tenían que traer para las reválidas, el arancel era cero del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque había decidido hacer esa renuncia a la tasa consular para apoyar ese proceso de retorno. OIM pagaba los pasajes, llegabas acá y había programas de reinserción, en el Parlamento funcionaba la comisión de repatriación, funcionaba además la comisión de reencuentro, que es el antecedente de CEDU, el Servicio Ecuménico de Dignidad Humana, también compuesto por distintas iglesias, con proyectos distintos, todos eran proyectos, bueno, no era la maravilla, pero bueno, era intentos de ayudar, de colaborar, incluso había hasta un ánimo, un mood, un temple general en la sociedad que estaba, de recibir a la gente, que estaba buenísimo. Entonces, simplemente ahí lo que quería señalar es que también hay como lecciones aprendidas de esa parte que yo creía que servían para esta, perdón por esa digresión personal, pero me pareció que, es decir, yo, además de la angustia que uno vive en estas cosas, de repente, ¿no? Por el momento de, hay que dejar la cédula porque, bueno, tenés que renunciar a tu nacionalidad. En aquel momento yo ya había renunciado a la uruguaya para hacerme costarricense. Me habían dicho abogados uruguayos, es irrenunciable a la uruguaya, así que está tranquila, renunciá nomás, y tal, me naturalicé costarricense, y después, claro, la costarricense no se pierde si uno la renuncia. Entonces dije, ay, qué horrible. Pero no la perdí después, porque, no sé, creo que no le comunicaron al Servicio Civil de Costa Rica. La cuestión es que en las lecciones aprendidas decía, primero que la coordinación interagencial exitosa, interministerial, Estado y sociedad civil, creo que siempre termina siendo la clave, ¿verdad? En estas cosas. Creo que en ese entonces hubo programas creativos, programas semillas, para personas emprendedoras, organizaciones que se crearon ad hoc para eso, también, o sea, que hacían de intermediarios, Servicio Universitario Mundial, no sé, distintas organizaciones a las que te decían, armate un proyecto, ¿qué querés? Busca una organización, una empresa donde quieras trabajar, ve la manera de, no sé, no quiero señalar muchos ejemplos porque ya nos vamos del tiempo. Entiendo que la solidaridad humana es muy potente en todas las sociedades y es tal vez el valor más importante a desarrollar. Creo que en todo esto hay que trabajar para la esperanza, porque quien está en esta situación, la verdad es que viene desde la desesperanza. Entonces necesita apoyos, necesita de nosotros, de todos. Entonces, de alguna manera, cualquier pista, cualquier apoyo, programa, situación que se pueda dar, qué sé yo, como Rinche decía, de repente puede ser desde desde los propios estudiantes, acercarse a quien vemos que realmente está solo, sola, etcétera. Generar diálogos y brindar tiempos en ese sentido también personales, y bueno, y después desde lo institucional, sin ni que hablar, reducir los trámites y facilitar los costos. Yo creo que Uruguay ha hecho muchísimo en eso. Actualmente uno entra nomás a la página de la Junta Nacional de Migración y cuántas cosas se hacen a nivel digital, ¿no? Pero el problema es que los países de orígenes no, y tal vez la gente, el migrante, tampoco, y tampoco conoce los sitios donde tiene que buscar, tampoco los trámites. Entonces, bueno, hay distintas cosas que de repente podríamos hacer y más que hacer, de repente es eso, abrir el corazón también a ver, bueno, mira, tal vez hay alguien que te está precisando, que nos está precisando, y en ese sentido me parece que vale la pena. Muchas gracias por la intervención y muchas gracias por el testimonio de vida. Bueno, vamos entonces con el director nacional de ACNUR, Juan Ignacio Mondeli. Agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para estar aquí hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, voy a ser breve, no voy a leer, pero sí tengo algunas notas. Agradecer entonces a la Universidad Católica de Uruguay por la invitación extendida a nuestra oficina. Yo quisiera, de una manera muy breve, hablar de Cartagena, de la declaración de Cartagena, ayer, hoy y mañana, o sea, el camino por delante. Ustedes saben, y lo mencionó Nicolás, que la próxima semana se adoptará la declaración y plan de acción de Santiago, de Chile.
¿verdad? En conmemoración de los 40 años de la adopción de la Declaración de Cartagena. Y en este ámbito académico, pero también ignaciano, yo estudié en colegio jesuita en Buenos Aires, yo me pregunto tres cosas, o creo que podemos preguntarnos tres cosas. Esto es muy ignaciana, esta pregunta. ¿Qué hicimos, qué hacemos y qué vamos a hacer por las personas que necesitan asilo, que buscan asilo, otras formas de protección, o simplemente están en búsqueda de un país de acogida que les brinde condiciones de seguridad para una vida digna? Creo que podemos responder estas preguntas con distintos enfoques y quizás apuntar o centrarnos en distintos componentes de la Declaración de Cartagena, porque la verdad que la declaración tiene muchos contenidos, ¿no? De los temas específicos de protección hasta soluciones. Y también, por supuesto, las declaraciones que le siguieron, San José, ¿no? México, Brasil y los planes de acción. Podríamos centrarnos en distintos elementos. Ustedes saben, y lo mencionó el doctor Pérez Manrique, que yo he estudiado quizás en mayor profundidad el tema de la obligatoriedad de la definición de refugiado que propone la Declaración de Cartagena. Para mí la definición de refugiado, la de Cartagena, es de aplicación obligatoria para los países latinoamericanos que la incluyeron en sus legislaciones internas, como Uruguay, como aquellos que son estados parte en la convención, ¿sí? Y no tienen leyes que hayan incorporado la definición regional, ¿ah? Pero también es para mí obligatoria para los países ni que son partes en la Convención Americana ni que tampoco la tienen en la ley, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Lo explicaba el doctor Pérez Manrique, porque es parte de una costumbre regional, ¿no? Am, Técnicamente se dice es derecho internacional consuetudinario particular, pero básicamente es una costumbre regional. Esto significa que puede y debe aplicarse cuando una persona huye de la violencia, con ley, sin ley, y permítanme subrayar esto, aún contra ley. Cuando la ley vulnera el sistema de protección de derechos humanos y el derecho de refugiados, la aplicación de todos modos de la definición regional es obligatoria. Pero no me voy a ir por ahí porque, digamos, es un camino largo. Quizás rápidamente hablar del contexto regional ayer y hoy. La mirada que propone Cartagena a veces habla del espíritu de Cartagena, ¿no? El enfoque que tiene Cartagena. Y a modo de conclusión, quizás tres ideas rápidas. No se preocupen porque voy a ir rápido, pero básicamente, Cartagena ayer, ¿cuál era el contexto regional? Teníamos una situación humanitaria, era la situación de la crisis de refugiados centroamericanos, que dio lugar a una conferencia internacional que se llamó CIREFCA, que era la Conferencia Internacional de Refugiados Centroamericanos. Hoy tenemos muchas más situaciones. Tenemos la situación de Venezuela, tenemos la situación de Nicaragua, la situación de Colombia, la situación de Haití, la situación del norte de Centroamérica. Antes teníamos 2 millones de personas desplazadas, hoy tenemos 26 millones de personas desplazadas por la fuerza en el continente americano. ¿Sí? Más de 120 millones a nivel mundial, pero aquí en la región tenemos 26 millones. Es el contexto hoy para la adopción del plan de Chile de la próxima semana. En ese momento no teníamos estados que eran parte de instrumentos de derechos humanos, de hecho parte de los países todavía estaban en dictaduras cívico-militares, no tenían leyes de protección de refugiados, no había comisiones de refugiados y hoy tenemos todas esas herramientas, pero el asilo está, permítanme la expresión, asediado y los sistemas de determinación de la condición de refugiado continúan muchas veces en muchos países en situación de colapso, ¿sí? Tenemos cifras récord de solicitantes de asilo cuyos casos no están resueltos, ¿sí? A mí me tocó en febrero del 2020 viajar a Puerto Príncipe, en Haití, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana sobre sistemas de asilo en las Américas, y era precisamente lo que estábamos presentando a la Comisión, el sistema o los sistemas de protección de refugiados colapsados. Después vino la pandemia del COVID-19, o sea que la cosa se puso todavía mucho más compleja con situaciones de cierre de frontera, ¿no? Y países que muchas veces no admitían en el territorio por estas situaciones, ¿no? Vinculadas a a la sanidad pública. Entonces, la situación ayer, como hoy, es compleja y cuando pensamos en la complejidad o la respuesta humanitaria en estos contextos, pensamos en Cartagena y es cuando entra el estilo de Cartagena, el espíritu de Cartagena, y vemos cuál es la mirada que nos propone Cartagena para abordar estos temas, ¿no? De la dimensión
de desplazamiento. Y básicamente es una mirada que naturalmente podemos también analizar distintos enfoques, pero quiero resaltar uno, que es el pragmatismo. La práctica, las políticas públicas, los proyectos, los programas que están enfocados en resultados, sea que haya ley, sea que no haya ley o aún contra la ley. Y me refiero, por cierto, a vacíos legislativos o a leyes que puedan ser contrarias, dijimos, a los derechos humanos. Hablamos de pragmatismo, pero que no echa por tierra los principios, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no?, en el ámbito humanitario que, pero usted tiene una mirada muy principista, ¿verdad? No nos sirve esa mirada para resolver los temas. Cartagena lo que propone es una flexibilidad, pero basada en resultados, de modo que hacer un equilibrio entre principios, ¿no?, pragmatismo y sobre todo enfocada en resultados. Fíjense, quizás dos ejemplos concretos que quiero poner de esta mirada del pragmatismo basada en principios que propone Cartagena, es la definición regional de refugiado. La definición regional de refugiado fue adoptada, propuesta e implementada en contextos donde los países no tenían leyes que la incorporaran. No había leyes. Toda la práctica estatal latinoamericana se basa en prácticas que luego dieron lugar a las leyes. Pero primero fue la práctica y después siguió la ley. Entonces a veces, ¿no?, en países sobre todo que no somos tan legalistas, tenemos que a veces retomar esa práctica de las prácticas estatales basadas en principios humanitarios. Otro ejemplo concreto, la erradicación de la apatridia que surgió a partir del Plan de Acción de Brasil, ¿sí? De vuelta, vacío legislativo, falta de leyes. ¿Qué hacen los países? Desarrollan las leyes. Desarrollan las leyes. Hoy tenemos 10 países de la región que hace 10 años no tenían legislación sobre protección de personas apátridas y facilidades para la naturalización. Tenemos 10 países que lo tienen. Y esto es porque se puso en el Plan de Acción de Brasil, ¿sí? Donde se propuso erradicar la apatridia. Por cierto, Uruguay tiene la legislación de protección de personas apátridas, es parte de los 10 países. Por supuesto, necesitamos avanzar